Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Amigos, hoy hablaremos de Özkan Deniz y el inesperado vínculo con Aslenberg, un tema que ha dejado a todos sorprendidos y con muchas preguntas. La noticia comenzó a circular cuando la familia de Özkan Deniz, que hasta ahora había guardado un absoluto silencio, decidió hablar frente a los rumores que relacionaban al famoso cantante y actor con la querida actriz Aslenberg. Según la familia, Asl no solo fue una invitada en su casa, sino que se convirtió en alguien cercano, casi como una integrante más de la familia. Esta confesión encendió las redes sociales y los medios de entretenimiento no han dejado de comentar. Una persona cercana a la familia declaró: Asl nos visitaba seguido, compartía tiempo con nosotros y siempre mostró un gran cariño. Para nosotros fue como una hija, una hermana, alguien de la casa. Esta declaración alimentó la curiosidad de los fans, quienes rápidamente comenzaron a preguntarse si existía algo más entre Özkan y Asl, más allá de la amistad y la confianza. Recordemos que Aslenberg es una de las actrices más queridas del público femenino, gracias a su naturalidad y sencillez. Ella misma, en una breve declaración a la prensa, comentó: con Özkan siempre hubo una relación de respeto y mucha complicidad. Nunca imaginé que mi cercanía con su familia generaría tantas especulaciones, pero para mí fue un honor sentirme parte de ellos. Sus palabras, aunque suaves y claras, no hicieron más que aumentar la expectación. La situación tomó un giro inesperado cuando Özkan Deniz fue interceptado por reporteros al salir de un evento. Con una sonrisa nerviosa, respondió: Asl es alguien muy especial, no solo como artista, sino también como persona. Mi familia la aprecia mucho y yo también. No hay nada extraño en eso. Lo importante es que haya respeto y cariño verdadero. Esta declaración dejó en el aire una sensación de ambigüedad, que los seguidores interpretaron como un posible indicio de una relación más profunda. Mientras tanto, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Muchas mujeres aplaudieron la sinceridad de la familia de Özkan y el carisma de Asl. En Twitter, una fan escribió: Asl siempre me ha parecido auténtica. Si la familia de Özkan la quiere, eso habla de lo buena persona que es. Otra seguidora comentó: me encantaría que fueran pareja, hacen una linda combinación. Sin embargo, no todo fue apoyo. Algunos usuarios opinaron que esta cercanía podría ser solo una estrategia mediática para mantener a los nombres de ambos artistas en el centro de la conversación pública. Ante esto, un miembro de la familia Deniz respondió con firmeza: no buscamos publicidad, solo dijimos la verdad. Asl fue para nosotros más que una amiga, fue alguien especial. Lo que hace más interesante esta historia es el contraste de personalidades. Özkan, con su imagen de hombre fuerte y maduro, y Asl, con su dulzura y frescura, forman una dupla que muchos fans consideran ideal. Y aunque ellos insisten en que todo se trata de cariño y respeto, la audiencia sigue esperando un anuncio oficial que confirme o desmienta los rumores. Amigos, a medida que pasaban los días, los rumores no disminuían, sino que crecían con más fuerza. Programas de televisión, portales de noticias y hasta revistas internacionales comenzaron a hablar del inesperado vínculo, analizando cada gesto, cada palabra y cada publicación en redes sociales tanto de Özkan como de Asl. La especulación alcanzó un nivel tal que algunos expertos en entretenimiento afirmaron que la situación estaba fuera de control. Un periodista cercano al medio aseguró: lo interesante de este caso es que no hay una confirmación clara, pero tampoco un desmentido categórico. Eso genera un terreno perfecto para que los fans y la prensa construyan todo tipo de historias. Y no se equivocaba, porque bastó con que ambos artistas aparecieran en el mismo evento o que coincidieran en una simple fotografía para que los rumores se multiplicaran. La familia de Özkan, pese a la presión mediática, decidió mantener una postura tranquila. Para ellos, la relación entre su hijo y Asl era algo que se basaba en respeto y cercanía familiar, sin necesidad de etiquetas. Pero el público quería más, y en cada entrevista la pregunta se repetía: ¿hay amor entre Özkan Deniz y Aslenberg? Por su parte, Asl se mostró serena, aunque sorprendida por la magnitud del tema. En una conversación con amigos, que rápidamente trascendió a la prensa, comentó: es curioso cómo una amistad puede convertirse en noticia nacional. Aprecio a Özkan y a su familia, y no me molesta que hablen, pero a veces se siente invasivo. Estas palabras reflejaban un punto clave: el límite entre la vida privada y la figura pública.
Los seguidores, sin embargo, continuaron tomando partido. En Instagram surgieron páginas dedicadas exclusivamente a la posible pareja, con montajes de fotos, videos editados y hasta canciones románticas que los unían virtualmente. Los hashtags #canasl y #amor sorpresa llegaron a ser tendencia más de una vez. Mientras tanto, críticos de espectáculos discutían otro aspecto importante, la carrera artística de ambos. Oscar Denis, reconocido por sus múltiples facetas como cantante, actor y director, estaba en un momento sólido de su trayectoria. Asley Berg, en cambio, venía de grandes éxitos televisivos que la habían consolidado como una actriz versátil y querida por el público. Para muchos, una relación entre ambos podría ser vista como una unión de talentos que trascendía lo sentimental. No obstante, existía también el lado opuesto. Algunos analistas opinaban que un posible romance podría eclipsar la carrera individual de Asley, ya que la prensa podría centrar toda la atención en su vida privada en lugar de valorar sus proyectos profesionales. En entrevistas, ella misma insistía, lo que quiero es que me recuerden por mis papeles, por mi trabajo, no por con quién me ven. El tema alcanzó otro nivel cuando circularon imágenes de una cena privada en Estambul, donde tanto Oscar como Asley fueron vistos compartiendo una mesa con amigos. Aunque no había gestos de pareja, los simples detalles, como una mirada prolongada o una risa compartida, bastaron para que la noticia explotara. Los titulares de los diarios decían, la complicidad es evidente, un amor que florece en silencio, el secreto mejor guardado de la farándula turca. Frente a esta ola de especulación, Oscar volvió a pronunciarse, esta vez con más firmeza, Asley es alguien muy importante en mi vida, pero eso no significa que haya que darle etiquetas a todo. A veces, la amistad es tan valiosa como el amor. Estas palabras, aunque claras, no convencieron a todos, y para muchos sonaron más a una estrategia de evasión que a una respuesta definitiva. Con el tiempo, lo que parecía un simple rumor se transformó en una narrativa compartida por miles de personas. Las redes sociales seguían construyendo teorías, la prensa no dejaba de preguntar, y la familia mantenía su versión de que Asley era como de la casa. La situación se convirtió en un fenómeno mediático, un espejo de cómo la vida privada de los artistas puede transformarse en un espectáculo público sin que ellos lo busquen. Y mientras tanto, en medio de todo este torbellino, Oscar Denis y Asley Berg continuaban con sus proyectos profesionales. Él, preparando nuevas canciones y trabajando en un proyecto cinematográfico, ella, enfocada en un papel protagónico que prometía ser uno de los más desafiantes de su carrera. Aunque los rumores no cesaban, ambos parecían tener claro que lo más importante era seguir adelante con su pasión, el arte. Así, la historia que comenzó con una simple declaración familiar terminó por convertirse en uno de los temas más comentados del año. ¿Amigos o algo más? La respuesta aún sigue en el aire, pero lo que nadie puede negar es que Oscar y Asley, juntos o separados, han dejado una huella profunda en el corazón del público. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Se trata de una amistad genuina o hay algo más detrás de esta historia? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo video, con más historias del mundo de las celebridades que tanto nos apasionan.